Hoy vamos a hablar sobre un servicio como el de Cristo. Recuerden que estamos hablando sobre la unidad en Cristo, porque una crisis que estaba enfrentando la iglesia en Corintios era el de que la gente se estaba yendo tras las figuras humanas, estaban tomando partido, y Pablo ve que esto es un problema terrible, y si lo deja avanzar este problema, va a convertirse en una crisis monumental, y no quiere eso. Pablo nos ha hablado de manera muy directa, diciéndonos, tenemos que estar centrados en Cristo, tenemos que mirar a Jesús, porque ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro han muerto por nosotros. Ninguno de ellos es el Mesías. Ellos al final son servidores, y hoy vamos a hablar un poco acerca de eso, de cómo debemos evaluar el trabajo de los líderes y cómo los líderes mismos deberían verse a sí mismos, ¿sí? Vamos a ver ambos aspectos. Así que vamos a orar pidiendo que Dios nos ayude para aprovechar estas lecciones de tal manera que nos permitan crecer, madurar, como estábamos hablando el día de ayer. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. En ella encontramos dirección para nuestra vida y suplicamos, por favor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos permita poder hacer tu voluntad y ser servidores de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo ha estado estableciendo que somos siervos de Cristo, que nuestra meta debe ser servir al Señor, que debemos estar concentrados en Él. En el capítulo 1, ya lo vimos, Pablo es enérgico al hacer estas preguntas retóricas sobre ¿está dividido Cristo? ¿Quién murió por nosotros? ¿Pablo murió? No. Cristo es la cabeza de la iglesia, es el Señor de la iglesia. Y a medida que avanzamos, esto Pablo lo está enmarcando en el aspecto espiritual, porque en el capítulo 2 habla de que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y esto Dios nos lo está diciendo porque quiere que aprendamos a tener la mente de Cristo, como termina el capítulo 2. Porque era obvio que los corintios no tenían la mente de Cristo, porque se la pasaban peleando por el poder. Ya sea algunos líderes, aquí tal vez no Pablo, no Apolos, no Pedro, pero de repente, detrás de estos nombres que dijo Pablo en el primer capítulo, tal vez iba también un llamado de atención para aquellos otros nombres que no están mencionados, quizás líderes locales ahí en Corinto, que trataban de sobreponerse, que trataban de alzarse como la autoridad suprema. Y Pablo dice, esto es una muestra de que no están madurando espiritualmente, que son carnales todavía. Dicho todo esto, ahora veamos lo que dice el capítulo 4, versos 1 y 2. Por tanto, que los hombres nos consideren, dice Pablo como ministro, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Dos cosas vamos a destacar aquí en este punto. Lo primero es ser servidores de Cristo. Es decir, Pablo está diciendo, y dije iba a hablar de dos enfoques, ¿verdad? Así que vamos a tocar esos dos enfoques. Está diciendo a los líderes, nunca crean que ustedes son la norma de la iglesia. Solamente somos servidores, nada más. Somos servidores de Cristo. Y la gente debería considerarnos como servidores. Ahí vamos con el otro aspecto. Nosotros, los que vemos a un líder, debemos considerarlo como lo que es, un servidor de Cristo. Así que la idea que nosotros debemos tener del líder, el pastor, el anciano de iglesia, el maestro, es la de un servidor. Esa es la idea que nosotros tenemos que tener. Y el mismo líder, pastor, maestro, presidente de conferencia, la imagen que debe tener de sí mismo es la de ser un siervo, un servidor. Ese es el primer aspecto. Y lo segundo es esto que decía ahí, que seamos administradores, porque dice
que somos servidores y administradores, y que lo que se requiere del administrador es que sea hallado fiel. Si es un administrador, significa que no es el dueño. El dueño es el Señor, el dueño es Dios, el dueño es Jesús, el dueño es el Espíritu Santo. Así que ser administradores significa que nosotros estamos conscientes que no somos los dueños de la iglesia, no somos los dueños de la obra de Dios. La obra de Dios no se va a caer porque yo no esté en un lugar. Como pastor nos toca movernos de iglesias, de distritos, y la obra de Dios va a seguir avanzando porque la obra de Dios no está fundada en mí. Tampoco está fundada en un presidente, porque cuando termine el ciclo puede ser reelegido, pero lo pueden cambiar. Y va a venir otro presidente de campo local, de asociación, de conferencia, como quieras, o como quiera que se llame en tu lugar. Y lo que va a hacer es seguir siendo un servidor y un administrador. ¿Estoy claro en esto? Igual un anciano de iglesia, un líder de pequeña congregación, todos no somos los dueños de la iglesia, somos administradores. Recordar esto, reconocer esto, nos ayuda a entrar en sintonía sobre lo que significa tener la mente de Cristo, y es la madurez para reconocer que el dueño y la cabeza es el Señor. Nosotros somos siervos y administradores, y como siervos y administradores, lo que se nos pide es que seamos fieles en la tarea que se nos ha encomendado. Pablo también afrontó un problema de unidad en otra iglesia, que de hecho estudiamos también ya hace unos días. Es la iglesia de Filipos. Y vamos a ir ahí. No fue tan grave, o al menos parece que no era tan grave el problema en la iglesia de Filipos, pero también el consejo que se da aquí en Filipenses capítulo 2. Aquí en la lección se nos cita desde el verso 5 al verso 8, pero me gustaría que leamos desde el verso 3, para que veamos cómo la inmadurez, cuando permitimos que la inmadurez espiritual llene nuestra vida, solo nos lleva a rivalidades, contiendas, a buscar la ganancia propia. Y en cambio, la mente de Cristo es otra cosa que nos desafía completamente, porque va en una dirección contraria a los valores humanos. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 3 en adelante. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Esto está en armonía con 1 Corintios 4. Somos servidores, somos siervos de Cristo y administradores. Y por lo tanto nuestro deber es buscar el provecho, no nuestro, sino el de los demás. Haya pues en vosotros, y aquí pone Pablo el ejemplo máximo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue a la cruz, sigue diciendo el pasaje. ¿Sabe por qué esto es muy importante de reflexionar? Porque Pablo está diciendo, esta es la mente de Cristo. ¿Quieres vivir como Cristo? ¿Quieres de verdad demostrar tu liderazgo espiritual cristiano? Bueno, haz lo que Cristo haría. Es un desafío, ¿verdad? A todos nos desafía eso, de verdad, porque si me dan la oportunidad de estar en un lugar alto, ¿por qué voy a querer estar en un lugar bajo? Y sin embargo, vemos a Jesús, que es el dueño de todo. Tú y yo no tenemos lo que tenía Jesús. Esa es la verdad. No lo digo tratando de ser peyorativos, pero tú y yo no tenemos lo que tenía Jesús. Jesús es el dueño de todo. Jesús es el creador. Jesús es la autoridad máxima del universo. Y cuando nos vio en problemas, cuando nos vio en peligro de extinción, lo que hizo fue despojarse, porque nos amó a tal grado que dijo, voy a entregar mi vida para darles una oportunidad, para abrirles la oportunidad de la salvación. Esto, mis queridos hermanos, hasta a Satanás lo tomó por sorpresa,
porque él nunca se imaginó que Dios estuviera dispuesto a humillarse a sí mismo a tal grado que iba a tomar la forma de siervo y a morir en una cruz por una raza rebelde. Y mis queridos hermanos, ahí está el desafío del discipulado, el verdadero desafío del discipulado. Por eso Pablo dice, es una inmadurez estar peleando por un puesto, estar poniéndonos del lado de un pastor, de un líder. Eso es una inmadurez, porque todos los seres humanos estamos en la misma condición. Todos necesitamos mirar a Jesús. Y si por la gracia de Dios alguno de nosotros ha alcanzado algo en la obra de Dios, ya sea en la iglesia local o en la organización, que sea con la mente de Cristo, en la idea de que somos servidores y somos administradores. Y yo sé que cualquiera podría venir a decir aquí, pero es que yo he visto ejemplos de gente que no actúa así, de gente que cuando llega a tener un puesto, ya sea en la iglesia local o en la organización, en una conferencia, se vuelven diferentes. Bueno, yo te voy a decir algo, en realidad, no es que se vuelven diferentes. En realidad, cuando la gente cambia porque recibe un poquito de poder, lo único que demuestra es que nunca fue como pretendió ser. Me explico. Si alguien, ahora que tiene poder, se muestra orgulloso, se muestra altanero, se muestra altivo, lo único que demuestra es que antes solo era una ficción todo lo que diría. Ahora el poder ha demostrado quién es en realidad. Ahora tener algo, tener una posición, tener dinero, eso pasa también cuando de repente alguien tiene dinero y dice, es que cambió. No, no cambió. Ahora simplemente está demostrando lo que es en realidad. Y sí, eso pasa. Esa es la realidad. El poder, el dinero, una posición puede revelar lo que hay realmente en el corazón. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a tener la mente de Cristo siempre, para que como Pablo, sea que tengamos a veces abundancia o a veces no, podamos seguir siendo los mismos, siervos de Cristo, administradores de los misterios de la gracia de Dios. ¿Ha quedado claro este punto? Lo que Dios espera es que nosotros recordemos siempre cuál es nuestra posición. Y claro, Dios nos va a bendecir muchísimo, pero recuerda, toda bendición que nosotros recibimos debe ser siempre un llamado al servicio, un llamado a poder dar ese paso de estar dispuestos a dar para otros. Es más fácil decirlo que hacerlo, yo lo sé. Así que lo que estoy diciendo aquí lo digo con todo respeto y con toda consideración, porque soy un ser humano, pero el Señor, que es nuestro Señor, siempre tiene misericordia y en la medida que estemos dispuestos a dejarnos moldear por Él, Él nos va a ayudar a que nuestro corazón no se envanezca cuando llegue la bonanza y tampoco a que nuestro corazón se sienta disminuido cuando de repente perdemos las cosas. Que Dios nos ayude a recordar, somos servidores de Cristo. Y si Dios nos da el privilegio de escalar en la iglesia, de escalar en la organización, de repente tener un puesto alto en alguna parte de la vida, que siempre recordemos que todo lo que tenemos es un regalo de la gracia de Dios y por lo tanto debemos vivir como administradores de esos regalos. Y lo que Dios pide para el administrador, dice la Biblia, es que seamos hallados fieles. Vamos a orar por eso. Y hoy oremos también por nuestros líderes, para que, como decimos en buen salvadoreño, no se les suba el humo a la cabeza. Sí, oremos por nuestros líderes, son seres humanos que de repente pueden perder el piso, podemos perder el piso, en algún momento podemos perder el piso. Que Dios nos ayude a tener los pies bien plantados en la tierra, sabiendo que el Señor de todo es Él. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra y por recordarnos que todo es un regalo de tu gracia y por lo tanto nosotros somos siervos y administradores. Y si tú nos das el privilegio de poder crecer en la vida en cualquier área, en la iglesia, en la vida en general, en los negocios, en cualquier área, ayúdanos a recordar siempre que somos siervos y somos administradores.
Perdónanos cuando nos hemos envanecido con un poquito de poder. Perdónanos y ayúdanos a rendirte nuestro corazón. Te lo imploramos por misericordia. Bendice a todos los que están viendo esta transmisión. Guárdales en el hueco de tu mano y que siempre puedan tener tu presencia en sus corazones. Lo pedimos en Jesús. Amén.